Desde que trajimos a esta Cámara hace 2 semanas una proposición no de ley que yo no he encontrado diferencias con lo que ustedes plantean hoy aquí, señores de Izquierda Unida, y también desde que hace una semana llamáramos a comparecer al consejero de Industria, precisamente también a la Comisión de Industria en esta Cámara, han ocurrido nuevos acontecimientos. Bueno, celebro que por lo menos tengamos la oportunidad de hablar de nuevo de este asunto aquí, a la vista de que el Ministerio de Industria no está realizando ninguna acción, ni sabemos en qué punto se encuentra este asunto. Todas las veces que debamos insistir sobre ello será necesario hacerlo a la vista de los acontecimientos. Como decía, desde que hablamos aquí, desde que registraron esta proposición no de ley, han ocurrido varias cosas. Por un lado, la mesa técnica que se celebró el pasado jueves día 11, tal y como reconoció aquí el consejero de Industria a preguntas nuestras, fue un error. Y fue un error porque se convocó de forma urgente por parte del secretario general de Industria para luego no asistir, mandar, pues como los sindicatos dijeron, mandar a un tercer espada que llega a la reunión y dice qué hay de novedad. ¿Qué me cuentan ustedes a los interlocutores? Es decir, a los sindicatos y a los trabajadores que van a una reunión a saber qué está haciendo el Ministerio de Industria por ellos, se les pregunta qué hay de nuevo y qué novedades traen al Ministerio de Industria, insisto, el que hizo de garante y que avaló la operación entre Alcoa y Parter. En este sentido, el Ministerio no solo no ha cumplido con su responsabilidad, sino que en la actualidad está demostrando una dejación de funciones que es muy preocupante. Antes decía el portavoz socialista que se va a trasladar la exigencia al Gobierno central de que actúe. Espero que esto ya se haya hecho hace 15 días, cuando aquí se aprobó una iniciativa en el mismo sentido, que se haya trasladado la posición del Gobierno de Asturias y de la mayoría de esta Junta General, con una propuesta que aquí se aprobó y que apostaba por cualquier vía legal, naturalmente, posible. Y las hay, y una de ellas es, como decíamos en su momento, esa intervención pública, puesto que viene amparada por la normativa europea y por nuestro marco constitucional. Yo entiendo que algunos grupos de esta Cámara entiendan que la responsabilidad de un Gobierno, en lugar de equilibrar el ciclo económico a través de la inversión pública, sea dar dinero a las empresas a fondo perdido en lugar de entrar en el capital y gestionar mejor, porque también creemos que se puede hacer. Esa es una apreciación que me gustaría hacer frente a lo que ustedes dicen, que parece que Alcoa parece que no se llevó más de 1.000 millones de euros en todos estos años desde su privatización con José María Aznar. Háganselo mirar y revisen un poco de historia cuando vienen aquí a contarnos sus cuentos. Miren, ¿saben lo que está pasando entre medias? Mientras el Ministerio de Industria no actúa, mientras aquí tenemos a los que ladran diciendo que no se puede dar dinero a las empresas y no hacen otra cosa que recibirlo, lo que está pasando es que desde la empresa siguen saliendo camiones cargados con lingotes, que prácticamente ya no quedan. Se dice que se están almacenando por aquí, por Oviedo. A ver quién nos lo puede contar. De forma oficiosa tenemos muchísima información. Se tiene a un 70% de la plantilla pintando las naves, barriendo, segando. ¿Qué pasa con los pagos a proveedores? Y ahora nos encontramos con la noticia que sale hoy de esta contramesa que plantea riesgo, a falta de que la plantee el Ministerio de Industria. Viene Grupo Riesgo, de quien nadie se fía, así lo afirman todas las personas que forman parte de la mesa técnica y de seguimiento, y dice que convoca una contramesa en la que van a estar ellos, que normalmente no están invitados en la mesa técnica, y a mí me gustaría saber si el Ministerio va a estar mañana en esta reunión que tiene previsto celebrarse por la tarde. Me gustaría saber qué es lo que piensa también el Gobierno de Asturias al respecto. Me gustaría saber qué comunicación se ha tenido con el Ministerio de Industria y qué exigencias se le ha hecho a la ministra Maroto, que ayer decía en una rueda de prensa que están muy pendientes, pero resulta que después no van a las reuniones. Y en las ruedas de prensa se escudan en que Alcoa está haciendo lo mismo en todas partes. Así recordaba el secretario general el caso de Alcoa en el estado de Washington. Pedimos una acción inmediata. Gracias.